Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio de CNN Chile el exfiscal Carlos Gajardo, que fue parte de causas emblemáticas del financiamiento ilegal de la política. Pero en una jornada que está marcada por la contingencia judicial, comenzamos con estos titulares. Después de 11 años de investigación, hoy fueron absueltos los últimos 8 acusados en el caso SQM. El tercer tribunal de juicio oral de Santiago apuntó al tiempo transcurrido, afirmando que hubo una violación flagrante del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Algunos de los eximputados, como Pablo Longueira y Marco Enrique Sominami, acusaron a la Fiscalía de falta de pruebas. El Ministerio de Educación ordenó un sumario luego de que en algunas comunas de la capital no llegaran los examinadores que iban a tomar el CIMSE a los alumnos de octavo básico. Las autoridades acusaron un incumplimiento de uno de sus proveedores y calificaron la situación de grave. Además, anunciaron que aplicarán todas las multas que correspondan. Sin declaraciones terminó la reunión entre el viceministro Álvaro García y las empresas generadoras, en la que pretendían analizar el sobrecobro de las cuentas de la luz. En tanto, el presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al caso minutos después de que la oposición confirmara la presentación de una acusación constitucional contra el ahora extitular Diego Pardo. Y en temas internacionales, los militares se desplegaron en las calles de Lima después de que el gobierno decretara estado de emergencia para contener el aumento de la criminalidad. En paralelo, la Policía Nacional de Perú realizó un mega operativo en varios distritos donde se detuvo a más de 30 personas, dijeron, relacionadas con el delito de extorsión. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Cuando comenzamos contándoles que las autoridades anunciaron las máximas sanciones luego de que no se pudiera aplicar la prueba CIMSE a todos los colegios que estaban contemplados. ¿Qué falló? Nos explica Pablo Figueroa. Mañana con historia, al parecer, si no llegan los examinadores, ahí obviamente se suspende nuevamente. Le ofrezco disculpas, no es responsabilidad del colegio, ¿ya? Es la agencia de la calidad es la que tendría que haber traído los examinadores y no los trae. No es una parodia, no es un sketch. Es lo que pasó este miércoles en no pocos colegios en la región donde debía rendirse el CIMSE de matemáticas para los alumnos de octavo básico. Pero no llegaron los examinadores y tampoco llegaron el día anterior o días anteriores para venir a certificar las listas. Según los datos de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, 1.122 estudiantes de la comuna quedaron sin rendir el CIMSE debido a que no llegaron los examinadores. Quiero ser bien enfática. Sería inaceptable que fuera en un solo curso. Es aún más inaceptable cuando esto nos pasa en más cursos, como ha sido el día de hoy. Por lo tanto, también reiterar que vamos a hacer, bueno, por supuesto, todas las multas correspondientes, todas las responsabilidades que sean necesarias. Y yo también he instruido que se realice una investigación sumaria para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación. Podemos decir que el 97% de los cursos del país está aplicando la evaluación con normalidad. A su vez, como institución, estamos evaluando las sanciones más altas correspondientes al proveedor Infer, que tenía a su cargo la aplicación en la región metropolitana. La evaluación será reprogramada en sesiones complementarias en coordinación con los sostenedores. Acá estamos frente a un hecho gravísimo. Estamos hablando probablemente de miles de alumnos, todavía no sabemos cuál es la situación en regiones, que no han podido justamente ejercer su derecho a la educación tal como lo consagra la ley. Porque no han llegado los examinadores. Exactamente. Precisamente a propósito de esa situación, los equipos de la Defensoría de la Niña y yo particularmente ya estamos en contacto con el Ministerio de Educación, con la Superintendencia de Educación y con la Agencia de Calidad de la Educación, precisamente para conocer los motivos que llevaron justamente a este incumplimiento de un deber que precisamente tiene por objeto no solamente medir conocimientos, sino que además garantizar un derecho que está consagrado por ley. Y también hay lugares en donde sí llegaron los examinadores, pero estos no sabían qué hacer. Lo que pasó, por ejemplo, en la Comuna Reina es que llegaron estos profesionales sin la capacitación, pidieron estudiarse
las planillas, pidieron una hora para estudiar las planillas en el momento, porque no sabían cómo se desarrollaba el proceso, no habían vivido tampoco un proceso similar antes, por lo tanto los mismos equipos municipales tuvieron que ayudarlo y orientarlo en cómo se desarrollaba este proceso. Que lo habían contratado en el mismo instante, entonces no tenía idea de cómo el protocolo, de cómo hacer el procedimiento, porque obviamente los niños tienen una prueba asignada, con un número y con un RUT. Y eso no lo podía hacer porque no sabía cómo hacerlo. CNN Chile fue a la oficina de la empresa responsabilidad de tal error, sin ninguna respuesta. Es de suma gravedad. Anteriormente esto no había ocurrido en el país. Indistintamente del gobierno de turno que estaba, todos los años se rendía la prueba CIMSE, exceptuando en casos como lo que pasó con la pandemia. El cuestionamiento se enfoca en la falta de prioridad. Uno podría decir que aquí lo que se muestra es que hubo una falta de prioridad respecto a lo relevante que es este proceso clave del sistema de aseguramiento de la calidad. Nosotros también, como comunidad educativa, esperamos y confiamos en que en el mes de noviembre, cuando ya viene la evaluación de los cuartos básicos y los segundos medios, se produzca sin ningún inconveniente, dada la importancia de esta evaluación. Finalmente habrá una reprogramación ante una jornada que parece una broma, pero no, es la realidad. Tras rechazar la decisión de la democracia cristiana de apoyar a Janet Jara, el expresidente Eduardo Frei no ha expresado su apoyo a ninguna candidatura presidencial. Mientras la bandera oficialista aún espera poder convencerlo, desde el comando de Evelyn Matei aseguran que han sostenido conversaciones con el ex jefe de Estado sin presionarlo. De todo ello nos cuenta Colomba Eichholz. Con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido. Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pues decía el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en ese foro económico que la decisión que tomó la democracia cristiana de apoyar a Janet Jara traiciona los principios que la formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales. Declaración que a pocas semanas de la primera vuelta cobra especial relevancia debido a la incertidumbre respecto de la candidatura que respaldará el ex jefe de Estado. Yo trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta cuando se enfrentó a la derecha, ¿no? Y pensé que iba a ser de la misma manera. Yo espero poder conversar en algún minuto con él, no se ha dado esa oportunidad, pero espero ojalá poder comunicar mejor, compartir mejor mis ideas y capaz que lo logremos convencer. Aunque no es la única candidatura que busca lograr ese objetivo, desde el comando de Evelyn Matei aseguran que han sostenido conversaciones con el expresidente, aunque sin presionar su decisión. La abanderada señaló en conversación con Radio ADN que él tiene que tomar decisiones, pero que como candidata no tiene por qué pedirle nada. Se equivoca Janet Jara y todos los que pretenden pautear por la prensa al presidente Eduardo Frei respecto de su opción presidencial. Él siempre ha demostrado tomar estas decisiones con autonomía. El presidente Frei es un hombre que trajo modernización y progreso a Chile, lo ha seguido haciendo después de su presidencia y por lo tanto el país le debe mucho. Nos sentiríamos honrados si es que él apoyara nuestra candidatura. Candidatura que dicen desde el sector se alinearía más con las decisiones que ha tomado el expresidente en el último tiempo, como su apoyo al segundo proceso constitucional y el rechazo al primero. Para cualquier candidatura es importante el apoyo de todos los militantes, pero más aún de aquellos que han tenido honores públicos. Y por ello nosotros esperaríamos una conducta acorde con lo que ha determinado el máximo organismo de la democracia cristiana. Nos gustaría eso, porque eso es lo que corresponde. No voy a expresar preocupaciones, yo invito a todos a darle una oportunidad al programa Janet Jara, a lo que representa, y sobre todo en segunda vuelta. ¿Por qué razón? Porque las opciones van a ser bien nítidas en segunda vuelta. Donde, según todas las encuestas, Janet Jara pasaría tras la votación del 16 de noviembre, mientras que en la oposición los sondeos aún manifiestan incertidumbre sobre quién avanzará al balotaje. Una incertidumbre que se mantiene también en torno al voto del expresidente Eduardo Frei. Durante una visita a la región de Valparaíso, el presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al escándalo de las cuentas de la luz. El mandatario aseguró que el gobierno está enfocado en lograr una devolución íntegra y oportuna de los dineros cobrados en exceso. En paralelo, esta jornada la oposición confirmó la presentación de una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Los detalles con Macarena Román.
subió al podio minutos después de la confirmación de una nueva acusación constitucional. Están en su derecho. Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que, como gobierno, nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente. Si bien la oposición había desestimado el libelo luego de la salida del gabinete de Diego Pardo, cambiaron de opinión tras un nuevo error reflejado en las cuentas de la luz. Hablamos de la recaudación excesiva por parte de la transmisora Transelec, que fue comunicada al Ejecutivo hace alrededor de un año. ¿Qué más tiene que ocurrir para presentar una acusación constitucional que un ministro, por ineficiencia, por incapacidad del ministerio el que preside, por errores reiterados, por omisiones voluntarias, porque aquí se sabía la información? Nos hemos articulado como oposición y Demócratas apoya la acusación constitucional contra el exministro Pardo. Hemos puesto nuestros equipos para presentar una buena acusación constitucional. El proceso se ve cuesta arriba para el exministro de Energía porque si asisten todos los diputados a la sala el día de la votación, se necesitarán 76 votos para que avance la acción, escenario que es viable si se considera que parlamentarios de 8 partidos firmaron la acusación y que hay otros cercanos al oficialismo que no se cierran a apoyar la medida. Si es efectivo que el exministro Pardo sabía de esta situación y no la transparentó a la ciudadanía ni al Parlamento, entonces cabe la acusación constitucional y va a contar con mi voto favorable. La acusación constitucional contra Andrés Chadwick se aprobó, no obstante haber renunciado al ministerio. Se aprobó en el Senado por nuestro sector político. Hoy día hay que estudiar bien lo de Pardo. Podría ocurrir una figura similar. Yo no me cierro. Postura del diputado Mulet y Aedo, que difieren de su candidata presidencial. Janet Jara se mostró distante de la acción. Como la acusación constitucional tiene por objetivo ejercer responsabilidades políticas y el exministro Pardo ya salió, la verdad no sé en qué va a mejorar la vida de las personas estando en medio de una elección con el Parlamento enfrascado en una acusación política. Pero, como la ley le otorga la facultad que le otorga a la Cámara de Diputados, si ellos quieren hacer eso, allá ellos. Todo lo contrario opinó una de sus contrincantes. Aunque yo he dicho una y otra vez que no me gustan las acusaciones constitucionales en general, creo que en este caso absolutamente era necesaria y por lo tanto la apoyo. La intervención de Evelyn Matei deja en evidencia que esto no es más que un burdo aprovechamiento político por parte de las oposiciones, por parte de las derechas. Prefieren hacernos perder el tiempo en una nueva acusación constitucional. Mientras en la oposición nadie quiere responder sobre la eventual intención del gobierno. El gobierno escondió esto con fines electorales, se escondió para favorecer y no afectar la candidatura de Janet Jara. Lo mismo pasó con el subsecretario antes de la elección anterior, el subsecretario del Interior. Fue exactamente la misma semana y si no hubiese sido por ustedes, reitero, la prensa, otro gallo les cantaría a lo mejor. Eso garantiza una profunda democracia. ¿Por qué nos habría que preocupar? Las declaraciones de los parlamentarios hasta el momento, incluso con la polémica que se trató de armar respecto a la bancada PC, yo creo que han sido despejadas durante la jornada. Hemos escuchado a distintos diputados de esa bancada señalar que esto es un volador de luz. Compartimos esa mirada. Desde el gobierno aseguran que ellos estarán enfocados en devolver los cobros excesivos de las cuentas de la luz. Por eso este miércoles se reunió el viceministro de Economía y Energía con las generadoras de Chile, tras lo cual no emitieron declaraciones a los medios. Bueno, ya ha vuelto. Está de visita en Chile, así que podemos hacer este miércoles la sección Cambio de Guardia, el poder en el Palacio de la Moneda y cambio de guardia. ¿Por qué me preguntaron nuevamente? Bueno, porque todos los días hay cambio de guardia, es una de las cosas simbólicas del Palacio de la Moneda. Ivo, bienvenido a la mesa de trabajo aquí de CNN. Muchas gracias. No es que no haya estado porque no haya querido venir en todo caso. Me imagino, espero. No, por eso te lo confirmo por si tenía algún tipo de duda. No, lo sé, lo reporté. Sé que muy bien. Estás muy ocupado. Bien dateada, como siempre. Sí, obvio. Muy bien. Ya, empecemos con uno de los temas, la salida del ahora exministro Diego Pardo. ¿Cómo fue esa salida? Difícil. Porque al tiro ya. No, muy difícil. Yo quiero que me confirmes o no los datos que tú tienes. Yo, parte de los datos que tengo es que fue, voy a decirlo en forma elegante, con tono elevado de voz de los involucrados en la reunión. Sí, fue una reunión muy tensa, Mónica. Hay que decir que Diego Pardo es de lo que va quedando del núcleo del presidente Gabriel Boric, de los denominados amigos con los que llega, su círculo cercano. Va quedando solamente ahora Nicolás Grau, Camila Vallejo, Antonio Orellana,
ya se fue Schiasitti, se fue Giorgio Jackson, Michael Crispi, sale también ahora Diego Pardo, Matías López. O sea, López Andía, Mesa López Andía. Así que sí, fue muy dura esa reunión, una reunión donde comienza prácticamente, Mónica, con Diego Pardo pidiéndole perdón al presidente de la República, Gabriel Boric, por la forma en la que él se entera finalmente de qué es lo que estaba sucediendo con las cuentas de la luz. Todavía, o sea, porque Pardo supo antes de... y sí, no le contó de inmediato al presidente. Sí, ahí hay un error que es imperdonable. Y podríamos hablar también de una falta de traición a la confianza también con el presidente, con un amigo. De hecho, ellos son muy cercanos desde la época universitaria, han tenido procesos familiares muy similares, los dos fueron padres hace muy poco también, así que han compartido muchas experiencias, pero la verdad es que el presidente Boric estaba muy molesto ese día jueves cuando él llega al Palacio de la Moneda. Diego Pardo pensaba que iba a seguir la estrategia del gobierno de comunicacionalmente salir a explicar cómo se iba a devolver esos dineros, centrar la responsabilidad en la Comisión Nacional de Energía, más cuando se enteran que él sabía efectivamente hace al menos, según en palabras del mismo Diego Pardo, un par de semanas antes de que esto se fuera publicado a través de un reportaje. Y además porque viene el mismo síndrome en otra materia completamente distinta de Manuel Monsalve, en el sentido de que si es que no se hubiera publicado en Canal 13, nos hubieran dicho de dónde nace la sospecha, aquí con mayor razón todavía, porque llevaban 2 semanas, a lo menos, tal vez por no lo menos, sí, a lo menos 2 semanas ya sabiendo el ministro. Si agregamos otros casos, bueno, y es lo mismo que pasó. Si no saca la segunda el artículo, nos hubiéramos enterado de lo de Monsalve, ahí pasan menos días entre que se da a conocer y se toma la decisión, en el fondo, de sacar a Monsalve. Pero me refiero que la presión de cuánto influyó en las decisiones posteriores que se diera a conocer por la prensa es lo que uno se pregunta. Sí, hay 2 puntos clave. Uno es el hecho de que... Ahora, ojo, es más chiquitito el espacio, obviamente, en Monsalve entre que el presidente se entere y se publica. Eran otras causas también. Obviamente, yo lo sé, pero me refiero del tema de cuándo transparentar algo. Si tú lo haces después que la prensa lo ha transparentado, surge la duda de si lo ibas a transparentar. Sí. En todo caso, el caso de Monsalve, solo para terminar con ese punto, él tampoco sabía lo de la denuncia. Fue todo encima. Sí. Fue la misma semana que él sabe la denuncia y un par de días después ya esto se hace, se hace de manera pública. Entonces, uno, ¿por qué no lo comunicó a tiempo Diego Pardo? Es una de las grandes interrogantes que hay todavía en el Palacio de la Moneda. Y 2, el efecto, lo que significaba efectivamente en el bolsillo de la población, un tema muy sensible para el presidente Boric, cómo iba a afectar esto a la gente, esta alza de las cuentas de... Y además en medio de la campaña presidencial. A un mes de la campaña presidencial. Pero todavía sigue presente, y no sé qué es lo que has reporteado tú, Ivo, ¿cuándo supo el presidente? ¿Cuándo supo el ministro? El ministro dice que a lo menos hace 2 semanas, pero es un a lo menos. O sea, sabemos hasta ahora lo menos. Por lo menos. De hecho, desde la Comisión Nacional de Energía dicen que él supo a mediados de septiembre. Bueno, por eso te digo, o sea, ya no sería a lo menos 2 semanas, sino que sería bastante más. Y si después metemos otro tema, que no es directamente el de estas tarifas, pero resulta que lo de Transelec, este cobro excesivo por declarar de manera errónea la cantidad de patrimonio que influye en el cálculo de las tarifas, en fin, eso lleva un año. ¿Sabía o no sabía el ministro? ¿Sabía o no sabía la Comisión Nacional de Energía? ¿Supo o no supo de ese tema de Transelec, que es un tema, no es el mismo cálculo de tarifas, pero influye en las tarifas también, el presidente o no? Para ocupar un término adecuado en este caso, hay un blackout, Mónica, efectivamente, de información y de poder establecer esas fechas y también los montos finalmente, porque... Ese es otro punto, ¿cuándo sabían y cuánto es lo que se ha cobrado de más? El gobierno no tiene claro efectivamente hasta el día de hoy cuánta plata es, más allá de los números que se han visto involucrados, menos desde cuándo, porque hay una multiplicidad de informes que dan cuenta de que esto se podría arrastrar desde octubre, al menos desde el año pasado, el tema de la información. Lo único que tienen claro en el gobierno, eso sí, que es algo que está establecido por ley, es cuándo podría comenzar el proceso de devolución de este dinero, que tiene que ver cuando entre en vigencia el nuevo decreto tarifario, que es a contar del 1 de enero del año 2026. Esa es la única claridad que hay hoy día, sin ley corta, sin ningún otro tipo de mecanismo. Lo que el gobierno sabe es que esa es la fecha que tienen para que comience esta devolución. El punto es que igual podrían impulsar una ley corta, pero no lo van a hacer. No, el gobierno al menos no está, hasta el día de hoy, no está por parte del gobierno pensado en ellos presentar una ley corta. Lo que sí es que si del Congreso se presenta en el Congreso, el gobierno no se va a oponer, va a esperar que esto siga avanzando, y si hay efectivamente
voluntades para poder sacar esto adelante rápidamente y encontrar un mecanismo distinto al legal que hay hoy en día. El gobierno, por supuesto, no se va a oponer. De hecho, el presidente Boric dijo que van a encontrar la forma más oportuna posible para poder devolver estos dineros. A mí, yo creo que hay dos, no sé, supongo que estarán apostando por llegar a un acuerdo con las eléctricas y que devuelvan por iniciativa propia más allá de lo que la ley las obliga, digamos, antes de lo que la ley las obliga. Es que como no se sabe cuánta es la cantidad, Mónica, hay un número que está dando vuelta. Por ejemplo, lo de Transelect, es decir, $100 millones. Pero el mismo ministro García... el ministro salió a decir una cifra de la cual no estaba seguro. No está seguro, porque él dice, bueno, eso, y si a raíz de la investigación que se realice da cuenta que son no 100, sino 150, bueno, después le cobraremos a la empresa, esa empresa tendrá que hacer cargo del restante. Es lo mismo, o sea, tener que devolverle, me imagino... Pero imagínate, volver a decirle a la gente, le vamos a subir un poco su cuenta de nuevo, después de que se la subieron de más, ahora se las bajamos, después se las tenemos que subir de nuevo, porque fíjate que hasta ahora... Sí, inentendible, es un bochorno grande para el Ejecutivo, no tienen respuestas efectivamente ahora, y han sido días difíciles también. Sí, y el día de ayer esto se suma al informe de la consultora Valgesta Nueva Energía, que es real. Son informes que, constatados por expertos, son reales, que dice que los clientes regulados no han pagado $100 millones adicionales, sino que solamente $2 millones. Entonces, la gente está muy confundida realmente, el consumidor no sabe lo que va a pasar, solo sabe que le tienen que devolver dinero. No está confundida la gente. ¿Cuánto? No sabemos. Pero estos días han sido muy difíciles para Diego Pardo, Mónica, en lo personal. Efectivamente, tras esta salida, tiene prensa constantemente afuera de su casa, algo que lo ha molestado a él, a su familia, tiene hijos pequeños, pero también a los vecinos del sector que ven cómo se hacen rondas de prensa afuera del lugar donde viven y también al interior de una especie de pasaje condominio que es donde vive Diego Pardo. Se puede entender en lo humano, pero imagínate lo molesta que está la gente que le subieron las cuentas. Yo creo que esto también es, obviamente desde el punto de vista político, afecta porque es este karma de un gobierno que tiene problemas de gestión y que no sepan hasta ahora cuánto se cobró de más, que no sepan cuándo se enteraron. De verdad parece incomprensible. Y si no saben, entonces, ¿cómo salen a firmar una cifra, por ejemplo, el ministro? Debería decir, por último, no sé la cifra, pero sale a firmar una cifra para después tener que desdecirse. No, sí, está muy complicado. Me comuniqué ayer con el ministro Diego Pardo, escuetamente, le pregunté, le di la oportunidad de que nos pudiera dar una versión oficial, cómo estaba, qué estaba pasando, si es que quería hablar con nosotros. Tú, inocente Heidi, querías una entrevista. Sí. Y me dijo que agradecía, pero no tiene pensado en entrevistas todavía y que nos iba a avisar si esto ha cambiado de opinión. ¿Cuándo va a hablar? Lo tiene decidido Diego Pardo y es en su primera comparecencia pública, va a ser en el Congreso cuando lo citen, ya sea una comisión investigadora o se realiza algún tipo de acción en el Congreso. Ahí él va a hablar y desde La Moneda están apoyando esa salida comunicacional, ese speech, la forma en que se comunica eso, porque no se puede La Moneda volver a ver involucrada en cifras erróneas, en lenguaje erróneo y en el mensaje que se le entregue a la ciudadanía en el Congreso, más allá de lo que pase efectivamente con la responsabilidad de Diego Pardo. Ahora, no sé si corresponde o no, para que avancemos al siguiente tema, no sé si corresponde o no que se asesore a un exfuncionario. En fin, lo dejo ahí planteado. Sí, para él, solo para terminar, Mónica, para él le parecía bien el nombre de Álvaro García en esa reunión donde salió, donde se decide finalmente que Álvaro García sea el ministro de Energía por la experiencia que él tenía. Diego Pardo igual, no digamos que influyó, pero le parecía que era un nombre adecuado por la experiencia que tenía él, y como te dije, el gobierno no va a presentar esta ley corta, van a esperar que lo hagan desde el Congreso. Pregunta, ¿qué pasa con Jara versus Boric? Ha habido mucha tensión entre ambos, de hecho 4 veces ha confrontado a José Antonio Kast, el presidente, algo que no cayó bien al comando. Claro, pero es como... Ellos dicen, no hemos nombrado a nadie específicamente, pero cuando no apoyó con el nombre al expresidente Frey, el candidato al no sé cuánto %. Así es, en la cadena nacional de presupuesto, en la columna, la crítica a la columna de Venezuela de Parásitos, el día lunes, cuando dijo que no da lo mismo que en gobierne, en este ejemplo que pone de un gobierno que garantice derechos frente a otro que los recorte, y el día de hoy hablando de los bots de derecha, con una frase que dice, seguramente, ¿de dónde provendrán?, dijo el presidente, bueno, apuntando efectivamente a José Antonio Kast. El único mensaje que estaba planificado que el presidente diera en alusión a criticar a José Antonio Kast era el de la cadena nacional, al recorte presupuestario de $6.000 millones. El resto, Mónica, han sido comentarios y opiniones personales del presidente. Ricardo Lagos Weber en Tolerancia Cero nos contesta cuando le preguntamos que esto genera ruido, que no hay más espacio para ruido y directamente que la confrontación con Kast debieran hacerse entre los candidatos presidenciales y no La Moneda, que se dediquen
a la gestión. Es más, hay una frase que no fue tan recogida, que es súper dura. Dice, mañana tiene que inaugurar, no sé si un CEFAM, un jardín infantil que se dedique a eso. Está ahora, en la región de Valparaíso. Ya, pues le dice que se dedique a eso, el presidente. A gobernar. Alejandra Sepúlveda también dijo Pero que... fue duro, imagínate, es como cuando mandó Jara a volantear a Jadwe, pues aquí lo mandó a seguir inaugurando jardín infantil y CEFAM. En fin, pero Alejandra Sepúlveda también dijo que era como el abrazo del oso si no trabajaban bien en el gobierno. Así es, pero no solamente recibió este tipo de crítica del presidente, Mónica, recibió durante los últimos días llamados y recomendaciones de ex asesores, ex ministros de Estado muy cercanos al presidente de la República, Gabriel Boric, recomendándole no seguir en esa línea. ¿Y por qué sigue si ya el comando le que no dice? Contribuye a lo que es la candidatura efectivamente de Janet Jara, y mientras desde el comando de Janet Jara tienen dos posturas que es difícil de entender, hay que ver el proceso y por qué. Porque están los voceros del comando, y efectivamente los voceros, ella dice, la candidata Jara, hablan por ella, me representan. Pero lo del ruido interno, lo del abrazo del oso que hablábamos nosotros. Pero por otro lado está lo que dice ella. Ella ayer dijo, el presidente de la República puede decir lo que quiera, cuantas veces quiera, por su cargo, porque es el presidente de la República. ¿Qué crees tú que hay detrás de eso? Ahora, eso tiene que ver con que ella, como candidata presidencial, directamente no se va a enfrentar al presidente de la República, Gabriel Boric. No puede socavar el piso del 30% que ha estado ahí fijo, que hasta ahora es su techo, y su piso es el techo, pero que es la base de apoyo del actual gobierno. Y aparte es un gobierno del cual ella participó y cuyas reformas estructurales más importantes hasta el día de hoy llevan el nombre de Janet Jara, y es por eso que el presidente puede opinar para ella cuantas veces lo estime pertinente. O eso tiene que decir públicamente, aunque claramente hay molestia. Sí, pero sus voceros van a ser los fusibles o los quienes van a salir a defender esa postura. Y hay una duda importante en el comando, Mónica, que es... Aedo también, acuérdate, Aedo también criticó. ¿Hasta cuándo el presidente va a estar en esta postura? ¿Va a ser solamente durante la primera vuelta? Y si es que, como las indican las encuestas, Janet Jara pasa a segunda vuelta, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el presidente ahí? ¿Y cuánto eso podría pesar efectivamente en las posibilidades que tenga Janet Jara de seguir aumentando? Te agrego una duda más. Ese techo. Te agrego dos dudas más que rondan también cuando uno reportea. Es una... si es que no está haciendo esto simplemente porque ya han por perdida a Janet Jara, y básicamente están pensando en un futuro retorno con el... Hay una tesis ¿quién sería que dice expresidente Gabriel Boric a la moneda? Hay quienes también la descartan desde el gobierno hacia esa tesis. Era que nos iban a decir que no. El presidente se está posicionando como el principal líder opositor a José Antonio Kast en los próximos 4 años y pavimente quizás el retorno de él más adelante. Por edad podría presentarse varias veces más el presidente Boric. No hay límite a la reelección, salvo que sea en el siguiente periodo. Cerremos con el tema de Bolivia, nuevo presidente electo, y quisiera preguntarte, nadie sabe si se han comunicado el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, con el presidente de la República. Lo sabemos. Pero obvio, tenemos el dato. No, lo sabemos. El presidente Boric lo felicitó a través de redes sociales el día domingo, dejando un mensaje. Felicitó al presidente electo de Bolivia por su triunfo en las elecciones, al pueblo boliviano por su participación democrática. Desde Chile reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos. Pero el día de ayer por la mañana, Mónica, está completamente confirmado, el presidente de la República, Gabriel Boric, tomó su teléfono y habló directamente con Rodrigo Paz. Así que es un... obvio que Boric lo tenía que saber. Es un, no es cualquier cosa. Pasaron 2 días, eso sí, desde que fue electo presidente hasta que el presidente Boric lo llama, bueno, entre medio de la contingencia que ha pasado en nuestro país. Y hoy día no descartaría, Mónica, que el 8 de noviembre el presidente de la República, Gabriel Boric, viaje hasta La Paz y sea parte del cambio de mando en Bolivia. No está descartado hasta el día de hoy, y es una posibilidad importante teniendo en cuenta la reconstrucción de relaciones. Podríamos hacer un gesto importante con Bolivia, teniendo en cuenta que el presidente Boric va de salida y José Antonio Kast incluso ha dicho que él quiere restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, así que es un actor importante y va a ser una señal muy importante para la región en general el hecho de que quizás desde el gobierno de Chile participen ahí. Y también es importante contextualizar en lo siguiente, para ir cerrando, Ivo, que es un presidente que pone fin a años de gobierno del MAS, del Movimiento al Socialismo, 20 años de Evo Morales primero, Arce después. Entonces pone fin a aquello, pero también vimos, y ahí hay matices, que fue al cambio de mando de Javier Milei, que ponía fin a un periodo importante de kirchnerismo. Ahora, ojo, por un lado,
Paz es mucho más de centro derecha que lo que es Milei. Y por otro lado, además, el presidente Gabriel Boric nunca tenía una especial cercanía con el kirchnerismo como sí la tuvo en su momento con Evo Morales. Entonces, claro, hay matices que poner, pero sin duda, obviamente que también adelantarse en aquello, en lo que había hecho Kast, es como ya hice un primer paso. Sí, y hay temas importantes que también podrían acercar posiciones que tiene, por ejemplo, la demanda marítima, en el caso de Rodrigo Paz, de no insistir en eso, y eso es muy importante también para nuestro país, y eso abre la oportunidad al menos de comenzar a recomponer relaciones con un país vecino, con el cual podríamos efectivamente tener buenas relaciones. Perfecto. Nos vamos entonces a la pausa, Ivo Goiti, te cuento que a la vuelta, a ti que nos ven, vamos a estar acá junto a el ex fiscal Carlos Gajardo, nos va a acompañar entonces aquí en el estudio para analizar lo que es la noticia judicial y podríamos decir política también, que es el fin del caso SQM. Hacemos una pausa y regresamos. Absolución. Esa fue la decisión de la justicia chilena para el que se convirtió como el caso más largo desde la reforma procesal penal. Hablamos de Soquimich, el caso Soquimich, que durante esta jornada finalizó con un veredicto absolutorio para los 8 acusados que figuraban en la causa. Los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. Hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato. Con dedicatoria incluida, celebró el veredicto absolutorio a su favor Pablo Longueira, y es que luego de más de 10 años, finalmente se cerró el último capítulo de la larga trama de Soquimich, que todavía se escribía en los tribunales de justicia. El resultado, absolución total para los 8 acusados del caso. Que se absuelven los acusados Patricio Contese González, Carmen Luz Valdivieso Almarza, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rosas López, Roberto León Araya, Marco Enrique Ominami Gumusi y Cristian Warner Villagrán. Que se absuelven los acusados Patricio Contese González y Juan Pablo Longueira Montes. Y es que luego de 2 años y 8 meses de juicio, el tribunal llegó a la conclusión de que el Ministerio Público y acusadores incurrieron en faltas graves al principio de congruencia, que se vulneró el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable y que además hubo insuficiencia probatoria para demostrar la existencia de los delitos. El veredicto es brutal. No habían pruebas, las pruebas están mal presentadas, había vicio, impuesto interno fue utilizado políticamente. Cito el veredicto, que se utilizó impuesto interno de manera incomprensible, dilación inaceptable, presentaron testigos después como imputados, después los sacaron como imputados durante el juicio. Hicieron todas las trampas, aquí la Fiscalía Regional debe una explicación y esto no va a quedar así. El veredicto también contiene duras críticas al Servicio de Impuestos Internos al señalar que la igualdad ante la ley se quiebra cuando 2 contribuyentes con idénticas condiciones objetivas reciben sanciones cualitativamente distintas sin razón clara, acusando una discriminación arbitraria por parte de la institución. Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia. El día era tan importante que cada uno, en su propia forma, contó con apoyo moral. La impunidad fue hacia la izquierda. La gente de derecha fue perseguida, empresarios que fueron detenidos, parlamentarios nuestros que fueron desaforados. ¿Quién de la izquierda? Nadie. La impunidad es a la izquierda. La izquierda está impune en esta cosa. Aunque otros optaron por apartarse y tomar palco tras el polémico veredicto. Candidata Longueira está hablando ahora y dice que fue el político más perseguido. ¿Comparte? ¿Ha sido el político más perseguido Longueira? Oiga, lo que nos convoca hoy día... ¿Y el mea culpa del Ministerio Público? No, yo no hablaría de una derrota para la Fiscalía y en particular para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral y la realización de esta etapa para la persecución? Señalaron que los documentos tributarios no se había probado su falsedad. Decenas de testigos declararon en juicio señalando que no prestaron los servicios. Es inaceptable que recursos, miles de millones de pesos se gasten durante 10 años
teniendo completamente abandonado la persecución penal en otras áreas en el país y se gasten estos recursos en esta persecución que en gran parte estuvo motivada por razones políticas. Es así como uno de los capítulos más oscuros y remecidos de la política chilena comienza a cerrarse, aunque habrá que esperar hasta el 5 de agosto del 2026 para conocer en profundidad los argumentos de los votos de las juezas o incluso saber si habrá condena en costas para la Fiscalía, para el que ya se convirtió en el juicio más largo de la historia judicial chilena. Conversemos ahora con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias por la invitación, Mónica. 8:39, estamos en vivo y en directo. Lo primero, su visión general sobre el fallo conocido hoy día. Varias cosas. Por supuesto que es una gran derrota para el Ministerio Público. Me parece que es la mayor derrota que ha sufrido en una causa por la importancia que tiene el caso SQM. Pero, ¿en toda la reforma procesal penal? Sí, en los 25 años de reforma procesal penal. Esa es la dimensión que hay que darle. Pero creo que esta es el capítulo final de una historia que se venía escribiendo mucho antes. De alguna manera es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El intento por ahogar el caso SQM partió el año 2015, cuando se intervino primero el Servicio de Impuestos Internos, cambiando al director que había presentado querellas, nombrando a un nuevo director que nunca más presentó querellas en contra de las empresas, y también con la designación del fiscal Jorge Abbott por un acuerdo transversal de la clase política, condicionando su elección a que estas causas tuvieran una intensidad distinta. Todo eso ocurrió el año 2015 hay dos cosas ahí. Y fue determinante para el curso de la investigación. Ya, para que profundicemos un poco más, hay dos cosas que acaba de nombrar. Una, la no presentación de querella. Hasta que avanzaba el caso Penta y tocaba solamente a la UDI, había casi que desde La Moneda, en ese tiempo gobernaba la expresidenta Bachelet, no se puede decir se impulsaba, pero no había gran preocupación. Comienza a aparecer SQM. Yo diría que no había intervención, ¿no? Se respetaba que el Ministerio Público era autónomo y el caso avanzaba sin problema. Pero llega SQM y el agua al financiamiento irregular de la política llega a las orillas de todos los corredores políticos, y ahí viene aquello que usted menciona, que se paralizan, las querellas, se saca el director del Servicio de Impuestos Internos. ¿De qué manera esa paralización, porque tenemos muchas cosas que abordar, en breve se podría explicar que desde su perspectiva afectó a la causa SQM? Es una de las razones que los jueces señalan para, en este caso, absolver. Ellos dicen, no se explica por qué casos semejantes se persiguieron y casos no. ¿Por qué casos semejantes el Ministerio Público suspende y en otros casos decide llevarlo a juicio? Eso, por supuesto, que tiene una importancia para el tribunal. Yo en ese argumento estoy de acuerdo con el tribunal. Para poner un ejemplo, hubo políticos que hicieron estas mismas conductas que nunca fueron querellados. Y hubo políticos que hicieron estas mismas conductas respecto a los cuales la Fiscalía suspendió. Lo mismo que hizo Marco Enrique Ominami, por ejemplo, es lo que se le imputó a Iván Moreira. A Iván Moreira se le suspende, a Marco Enrique Ominami se le lleva a juicio. Son decisiones distintas que no tienen una explicación y que el tribunal fundamenta para absolver en este caso. Habría ahí dos responsables de distinta categoría desde su perspectiva. Por un lado, la Fiscalía, cuando no trata igual a dos potenciales imputados, pero también el Servicio de Impuestos Internos. Sin duda. Absolutamente. Esta diferencia de criterio la utilizó el Servicio de Impuestos Internos utilizando a su arbitrio la manera en que presentaba las querellas, y luego lo hizo también el Ministerio Público. Fue una de las causas por las que yo renuncié al Ministerio Público, ¿no? Por la decisión que se toma de suspender casos y llevar adelante otros. ¿Tenían la experiencia necesaria los fiscales que se hicieron cargo de la investigación? Voy un poco antes. A mí me parece que acá el problema tiene que ver más bien con que el fiscal nacional en su momento, Jorge Abbott, tomó una decisión equivocada en desarmar el equipo que había llevado adelante esta investigación. Este tema es clave, Mónica, porque cuando un fiscal comienza una causa, y sobre todo compleja como en este caso, junto a un equipo, y luego ese equipo es apartado, lo que sucedió con nosotros comenzamos esta investigación el año 2015, el caso SQM en enero-febrero, y nos apartan de la investigación en diciembre, cuando el grueso de lo que se ha juzgado hoy día ya se había descubierto. Se había descubierto el financiamiento transversal para las personas que fueron acusadas, se había descubierto también la imputación de cohecho a Pablo Longueira. Se nombra a un nuevo equipo que tiene que montar sobre la marcha en esta investigación, que no había realizado las diligencias ellos personalmente y que, me parece, no tenían tampoco la experiencia previa en causas de este tipo de complejidad. Los fiscales que terminaron en este caso no tenían la experiencia suficiente. Usted piense qué casos previos graves como estos habían perseguido y no va a encontrar ningún caso importante. O sea, efectivamente cree que el hecho de sacarlos a ustedes
perdón, y a otros del proceso, sacarlo de ustedes y a otros del proceso, afectó la posibilidad de lograr condena. Le hizo un grave daño a la investigación y eso se lo planteamos en una reunión ampliada, los fiscales que nos estaban sacando, con Carmen Gloria Segura, entre otros, además de Pablo Norambuena y yo, al propio fiscal nacional Jorge Abbott, pero a él no le importaron esas razones y decidió nombrar un equipo distinto. Ahora, ¿los hechos se dieron o no por acreditados? Lo que pasa es que lo interesante es ver por qué el tribunal desestima los cargos. Pero ¿sabes por qué se lo estoy preguntando? Porque se ha dicho al final, entre muchos, que prácticamente, o sea, aquí no existió financiamiento ilegal de la política. Es que yo creo que son dos cosas distintas. Es un hecho que en el país hubo financiamiento ilegal a la política y eso se puede refrendar de diversas maneras, con el cambio de ley que hubo, con el hecho de que los políticos, con el hecho de que las empresas rectificaron efectivamente estas declaraciones. Eso yo creo que no está en discusión. Si se discutía si estas personas específicas habían cometido o no algún delito. Y para eso el tribunal utilizó una serie de argumentos extraordinariamente rebuscados para sostener que no hay delito en este caso. Por ejemplo... Vamos viendo de a uno. Una de las cosas que dijo... bueno, a todo esto se puede dar... Hay condenas respecto al financiamiento ilegal de la política además. Muchísimas, ¿no? Desde Jovino Novoa, la primera que hubo, luego de ellas muchas más. Por ejemplo, Claudio Aguiluz, por ejemplo, el hijo del senador Pizarro. Es decir, hay varias personas que por estos hechos fueron condenados y de alguna manera hubo una serie de pronunciamientos de los tribunales también en ese mismo sentido. El desafuero de la Corte Suprema del senador Moreira, entre otros. Ya, las boletas ideológicamente falsas entonces sí fueron condenadas de alguna manera en algunas instancias. Y sobre todo además, o sea, sí, y sobre todo además para quienes las utilizaron en las empresas. En el caso Corpesca fue condenado el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Sí. En el caso Penta fueron condenados los controladores, Delano y Davín. Que en este caso se haya absuelto al gerente general de SQM, Patricio Contese, francamente es inentendible. Ya, vamos para algunos de los argumentos que dio la jueza. La jueza fue muy dura con la fiscalía, o sea, habla de un trabajo mal hecho, poco prolijo, y además uno de alguna manera lo fue viendo, porque durante el proceso del juicio oral uno fue viendo que les decían, ustedes no saben ni siquiera preguntar, no saben presentar la prueba, hay informes duplicados, o sea, ya hemos abordado que, y usted coincide en que hay errores graves. Eso efectivamente sucedió. Yo creo que los jueces fueron especialmente críticos con la fiscalía. Estas situaciones ocurren también cuando fiscales de otras jurisdicciones vienen a litigar a otra distinta, ¿no? De alguna manera terminan como pollo en corral ajeno, ¿no es cierto? En la litigación, Mónica, es muy importante un principio que dice, conoce a tu juez. Tú tienes que saber, conocer a la persona con la que estás litigando, y obviamente eso no sucedió. Pero eso no justifica de ninguna manera el resultado absolutorio. Usted le puede tirar la oreja al fiscal, decirle que lo haga mejor, enviarle una nota a su jefe, pero no por eso va a terminar absolviendo si es que las pruebas dicen otra cosa. Claro, lo que pasa es que además dicen aquí desde la valoración del tribunal que las pruebas no dicen, no son suficientes. Hay que ir a esos puntos. Ya, vamos a lo primero. Lo primero que se dijo, que se alargó muchísimo este proceso y que esto viola un principio. El principio existe, de ser juzgado en un tiempo razonable. Mire, ayer, Mónica, fue condenado el presidente de Francia, Sarkozy, por hechos ocurridos en Francia, financiamiento ilegal, igual que esto en el año 2007. Y los tribunales franceses lo condenaron con las mismas garantías constitucionales, ¿no? Para ponerle de ejemplo, si Sarkozy hubiera sido condenado en Chile, entonces hubiera sido juzgado en Chile, estos jueces lo habrían absuelto. Es absurdo sostener que solo por el mero transcurso del tiempo basta para que una sanción quede sin efecto. Eso se llama prescripción. Usted puede alegar que hay prescripción en el delito, que en este caso no ocurre, o puede alegar que se excedió el plazo de investigación cuando la Fiscalía no acusa en el tiempo debido. Tampoco ocurrió. Esto además, Mónica, fue esgrimido en reiteradas oportunidades por la defensa, en el tribunal, en la Corte de Apelaciones y hasta en la Corte Suprema. Y en las 3 instancias, la Corte Suprema finalmente desestimó este mismo alegato. Entonces no se entiende en un sistema que si la Corte Suprema hace algún tiempo, por estos mismos argumentos, le dice a la defensa que no tiene derecho a pedir que la causa termine, que se sobresea, luego, con estos mismos antecedentes, un tribunal sí lo acoja. No hay norma legal para lo que el tribunal ha señalado a este respecto de que el mero transcurso del tiempo, y le insisto, con ese predicamento, Sarkozy en Francia, o el caso Gürtel en España, o el caso Volkswagen en Alemania, que son casos de corrupción larguísimos, en Chile alguien terminó absuelto. Y bueno, hay tanto que preguntarle, pero, por ejemplo, ¿de qué fue responsabilidad el alargamiento más de este proceso? Esa es una muy buena pregunta también, porque la investigación
se cerró y se acusó en junio del año 2018, es decir, la Fiscalía la comenzamos en el 2015 y el nuevo equipo acusó en 2018. Todo ese proceso es un plazo de 3 años, que es un plazo razonable para una investigación de este tipo. Del 2018 hasta el 2025, el impulso ya lo tiene el tribunal. Es el tribunal el que fija fechas, el que decide reagendar, el que va viendo el tiempo que se toman los intervinientes. El tribunal tiene la dirección de las investigaciones. Por lo tanto, sancionar a la Fiscalía diciendo esta investigación se demoró 10 años es falso. La Fiscalía responde por los primeros 3 años donde de ella dependía, de ahí en adelante el exceso de tiempo, pandemia mediante, es responsabilidad del tribunal. Ya. Dicen que con el paso del tiempo no recuerdan los hechos algunos testigos. Eso es un antecedente donde uno puede ir descartando responsabilidades. Pero mire, para utilizar ese argumento se dijo que no se había probado que habían boletas ideológicamente falsas. Sí, de hecho se dijo que en el fondo, sin perjuicio del argumentado respecto al principio de congruencia con la prueba rendida, no se acreditó más allá de toda duda razonable la falsedad ideológica de las boletas. Hubo, Mónica, más de 50 testigos que sentados ante el tribunal no dijeron que no se acordaban, dijeron que ellos no le habían prestado servicio a SQM por las boletas que se le exhibían y el tribunal no le da valor a eso. Hubo además una rectificación de impuestos que hizo el propio SQM, la empresa SQM, cuando la descubrimos en el 2015, va al Servicio de Impuestos Internos, le toca la puerta y le dice, señor, tengo que rectificar todas estas boletas, las que son objeto del juicio, porque estos trabajos no tenemos constancia que se hayan hecho. Es la propia SQM la que rectifica estas boletas. Se suma, le insisto, más de 50 testigos que así lo declararon. Y para el tribunal no es suficiente como evidencia para dar por entendido que estas boletas son falsas. De nuevo, hay un antecedente ahí o un razonamiento del tribunal que no se entiende. Si de algo no había duda, yo entiendo que habían cargos más complejos, pero si de algo no había duda, es que el delito tributario en este caso estaba perfectamente establecido, como lo reconoce el fallo de minoría. Se dice que no había autorización, por ejemplo, de Patricio Contese para que se ocuparan como medio de prueba sus correos. Bueno, eso es falso desde 2 puntos de vista. Por una parte, había autorización judicial y cuando un juez autoriza la incautación de computadores, este que usted tiene en la mesa, no es para que yo lo exhiba materialmente, esa incautación es para que yo la revise. Pero adicionalmente había una autorización firmada por Patricio Contese, como lo dice el voto del fallo de minoría. Ese tipo de argumentos donde se intenta decir que además tenía que decir tal cosa es volver al derecho romano, es decir, que tienen que haber frases sacramentales. En este caso no hay duda. Y de nuevo, Mónica, eso había sido discutido ya en el Tribunal de Garantía con estos mismos argumentos y el tribunal había rechazado esta solicitud de la defensa. Otro tema, se dice que Pablo Longueira no había actuado en su calidad de senador. Y que por lo tanto entonces no se da esta hipótesis del cohecho. ¿Y sabe cómo justifica el tribunal ese acerto? Porque dice efectivamente... pero es verdad que tendría, o sea, existe el principio que para que haya ese cohecho tiene que ser... Lo tiene que hacer un funcionario público, ¿no? Entonces el tribunal, uno de los argumentos que dice es que dice no... Pablo Longueira no actuó como funcionario público, sino que actuó como político. Entonces disocia estas dos calidades. ¿Y por qué dice que no actuó como político? Y esto pido que se entienda lo que está diciendo el tribunal. Dice porque no usó el correo institucional del Senado, sino que usó un correo Hotmail. Y ese antecedente para el tribunal es importante para decir entonces no actuó como senador. ¿Qué le está diciendo a los funcionarios públicos de este país? Le está diciendo para que la justicia no los persiga, utilicen sus correos privados, pues. No utiliza el correo del trabajo, porque si usted utiliza el correo del trabajo, si usted utiliza su correo personal, entonces ya no está actuando como funcionario público. ¿Se da cuenta el absurdo del razonamiento de decir porque yo no utilizo mi correo institucional, ya no estoy actuando como funcionario público? Agregan que no fue capaz la Fiscalía de probar que hubiera ofrecimiento, solicitud o pagos asociados a el cohecho, que los argumentos fueron confusos y poco claros. Hay una serie de correos electrónicos que dan cuenta de la participación activa de la secretaria del señor Longueira en toda esta recolección de dinero. Y lo que el tribunal establece entonces es la duda de que el señor Longueira no habría estado en antecedente, en conocimiento de lo que su secretaria hacía, como si esa pudiera ser una actividad independiente y autónoma de la persona. De nuevo, la señal que se le está dando a los delincuentes es decir, actúen con palos blancos, actúen con una persona por usted, por interpósita persona, y entonces después desconózcala, diga, no, eso lo hizo mi secretaria, mi junior. Yo creo, Mónica, que acá los razonamientos que tienen que haber en causas complejas también dicen relación con la inteligencia de los jueces para entender
cuando se está frente a delitos que son complejos en su materialización y que exigen un mejor nivel de comprensión de los jueces para apreciar la prueba. Usted dice que le faltó nivel de comprensión a los jueces. A mí me parece que el fallo de mayoría en estas partes, en la manera en que razona, es inentendible y creo que habla mal de la capacidad de comprensión que en este caso, que es un caso complejo, han tenido los jueces. Ahora también habla mal de la capacidad de la Fiscalía también para presentar Mónica, pruebas. yo tengo mis críticas a la Fiscalía, que se las he dicho. A mí me parece que aquí se hizo un mal trabajo en cuanto a que se cambiaron los equipos y se le entregaron a equipos que no tenían especial experiencia en esto. Pero de ahí a que eso justifique que hechos tan evidentes, notorios, terminen en una absolución, a mí me parece que es un salto que en este veredicto no se puede dar. Hay algunos que han dicho que se le hizo un daño a la política de parte de la Fiscalía al perseguir por años hechos que terminan siendo todos absueltos, que se apuntó a gente que era inocente. Se lo escuché a Ascanio Caballo hoy día en la tarde y francamente que en Tele 13 Radio siempre es un argumento que no entiendo, de decir se le ha hecho un grave daño por parte de la Fiscalía a la política con esta persecución. Aquí el daño se le hizo de la política a los ciudadanos porque, insisto, lo que no está en cuestión es que aquí la política se financió transversalmente con platas de SQM, con platas de Penta, con platas de Corpesca y con plata de una serie de empresas que no fueron perseguidas. Eso es un hecho establecido independiente de lo que diga una sentencia judicial, que puede discrepar si se acreditó o no un delito. Pero el hecho de que se financió ilegalmente la política con platas de empresa, Mónica, se terminó cambiando la ley para que eso no suceda. Es negar una verdad del porte de una catedral. ¿Para ustedes son inocentes los hoy día absueltos? El tribunal ha dicho que es inocente, hay recursos que están pendientes y eso tendrá que resolverlo un tribunal de justicia. El problema, por supuesto, que tenemos es cuando los tribunales de justicia están tan desprestigiados que la ciudadanía ante este tipo de resoluciones no las entiende y desconfía de ellas. Le doy un dato. Nosotros cuando fuimos a incautar a SQM la contabilidad de la empresa en marzo del 2015, ¿sabe qué abogado nos recibió en la puerta? No me diga. Luis Hermosilla, ¿no? Le iba a decir, pero se lo iba a decir como... Bueno, con lo que le quiero decir es que esta crisis que atraviesa el sistema de justicia a partir de lo que es la actuación del señor Hermosilla, por supuesto que contamina también estos casos. ¿Y cuál es el efecto finalmente, cree usted, que va a tener por la importancia? O sea, ¿qué importancia tenía este caso específicamente para la fe pública? ¿Cuál es el daño que se produce desde su perspectiva? Porque otros dicen todo lo contrario. Hemos escuchado a Pablo Longueira diciendo, soy el político más perseguido, más revisado. Marco Enríquez Ominami, de hecho, se lo quiero preguntar que no se me olvide, porque lo criticó usted, dijo que usted junto con otros fiscales eran los arquitectos de este fracaso. Entonces, tenemos dos visiones muy contradictorias, porque tenemos hoy día a los absueltos diciendo, fuimos perseguidos políticamente. ¿Qué responde cuando se dice, bueno, usted ya no estaba, digamos, en el caso, pero... Cuando ellos dicen, fuimos perseguidos políticamente? La Fiscalía lo que hace es hacer persecución penal, que fue lo que se hizo en este caso. Tiene un punto el señor Marco Enrique Ominami, que se lo he dicho, ¿no? Que no se entiende por qué a políticos en iguales condiciones se les trató de una manera tan distinta y por qué a Marco Enrique Ominami, que era un político efectivamente muy destacado, en el año 2015 se le termina llevando a juicio oral. Estando en una situación semejante, por ejemplo, a los otros candidatos que financiaron sus campañas presidenciales de esta manera, para poner los más importantes, el expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet. Esa explicación de por qué se toma la decisión con unos candidatos y se hace la diferencia con otros, yo creo que ni el Servicio de Impuestos Internos ni la Fiscalía la ha dado y desde ese punto de vista el señor Marco Enríquez tiene un punto a su favor. Pero creo que acá... ¿Pero puede decir entonces él con justicia que fue perseguido políticamente? No sé si políticamente es la palabra, pero yo creo que no hay una explicación que se haya otorgado plausible de por qué en su caso se tomó esta decisión, mientras que en la de otros muchos políticos que hicieron lo mismo, la decisión fue o suspender o ni siquiera comenzar una investigación. Dicho eso, creo que... Ya, en varios de esos casos estaba amarrado de manos la Fiscalía si no por tenía el Servicio de querella. Impuestos Internos, exacto. Por esto digo, Mónica, que este es un problema donde el amarre inicial, el asfixiamiento inicial de estas causas se realizó en el Servicio de Impuestos Internos con la destitución del director y en el Ministerio Público con el nombramiento del fiscal Jorge Abot. Ahora, Pablo Longueira también habla de que fue perseguido políticamente y hoy día soy absuelto y esa es la mejor prueba de que básicamente fui perseguido de manera política. Los hechos que se han
acreditado, más allá de lo que diga una sentencia, no cambian. Los hechos que se han acreditado, porque están los correos electrónicos, dan cuenta que la ley del royalty minero la redactó un abogado de la empresa SQM, Matías Tauruaga, se la envió por correo electrónico al gerente general de SQM, Patricio Contese se la envió a Pablo Longueira, sabiendo Longueira por lo tanto que venía de SQM, Longueira se la envía a Cristiano Larroulet sin decirle que era una iniciativa de SQM, actúa de buena fe Cristiano Larroulet la envía al Congreso y termina como ley de la República. Eso todo está establecido por los correos electrónicos. Si usted sigue esa cadena de correos electrónicos, la conclusión es una ley que redactó el abogado de SQM, el fiscal de SQM, Matías Tauruaga, la ley del royalty minero, terminó convertida en ley de la República. Eso es un hecho que es indesmentible más allá de lo que diga una sentencia. ¿Queda muy dañada la Fiscalía como institución? Sí, pero yo creo que lo que queda más dañado todavía es el sistema de justicia en su conjunto, que está muy dañado en su credibilidad, porque ante hechos palmarios que se termine dictando una sentencia absolutoria, insisto, yo concuerdo que hay casos que eran más discutibles, por ejemplo, de estos pequeños boleteros que habían sido perseguidos, ¿no es cierto? Marisol Cavieres y otras personas más que estaban también en este grupo, pero la absolución que a mí me parece más grave e inentendible es la del señor Patricio Contese por el delito tributario y la absolución de los señores Longueira y Contese por el delito de cohecho. Ahora, en el caso de SQM como persona jurídica, además, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en Chile y además fue acusada en Estados Unidos por la SEC, claro. Sí, por un uso incorrecto de instrumento. Exacto, o sea, por falsificación documental. Ya. Y SQM, tanto en Chile como en Estados Unidos, llegó a acuerdos donde pagó importantes cantidades de dinero. Acá en Chile pagó aproximadamente 2.550 millones de pesos para alcanzar una salida alternativa, además de que pagó más de 1.000 millones de pesos en impuestos que rectificó. Y en Estados Unidos pagó 30 millones de dólares para llegar a un término también de esa causa. Lo digo, Mónica, porque se ha hecho mucha alusión que en este caso habría habido un gasto de 2.000 millones de pesos para perseguir estos hechos. Y lo que recuperó el Estado por esta investigación supera con creces los 30.000, 40.000 millones de pesos solo respecto a las empresas principales involucradas. Que no se hubieran recuperado, dice usted, si es que no se inicia la persecución penal. Que nunca se habría sabido. Si en Chile no se inicia esta investigación penal por financiamiento ilegal de la política, nunca habríamos sabido, no se habría modificado la ley y probablemente hasta el día de hoy las empresas seguirían financiando las campañas. Fíjese que Víctor Pérez dice al contrario, dice, tras el veredicto de este caso, dice, cuando las instituciones del Estado son utilizadas políticamente, esas instituciones se debilitan. Tiene toda la razón, pues en este caso lo que hubo fue una utilización, un asfixiamiento. Usted sabe que no lo está diciendo en el sentido que lo dice usted. No sé en qué sentido lo estará diciendo, pero lo que aquí hubo fue una utilización política del poder político conjunto de la izquierda a la derecha para asfixiar la investigación del Ministerio Público y para cambiar los criterios en el Servicio de Impuestos Internos. Aquí la política intervino directamente al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público para que esta investigación no avanzara. Eso fue el 2015 y este es el último capítulo de esa triste historia. En todo caso, para ser justo con las palabras de Víctor Pérez, no se le interprete de otra manera, él dice porque lo han perseguido políticamente a Pablo Longueira durante 11 años todos los organismos públicos, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Servicio de Impuesto Interno, Fundación Ciudadana Inteligente, que le ofrecieron salidas alternativas, se opuso absolutamente demostrando el coraje como un elemento central de su vida política. Eso es lo que a eso se refiere. Me parece bien, son expresiones políticas, está perfecto, los políticos son expertos en eso, en victimizarse. Además, a mí más que esas expresiones me interesa el funcionamiento institucional y el daño que se le ha hecho a las instituciones con esto. Y para ir cerrando, Marco Enrique Ominami hoy día decía que usted y otros fiscales de los que estuvieron en el comienzo de este caso fueron arquitectos de este desastre judicial. No me acuerdo si es exactamente la terminología que ocupa, pero ese es el sentido. Está en su derecho perfecto de opinar lo que estime respecto a esta investigación. Lo que yo le puedo señalar es que gracias a esta investigación se descubrió la manera en que se financiaban las campañas políticas en este país de manera transversal, que gracias a esa investigación se recuperaron más de 30.000 millones de pesos en impuestos evadidos, que tras el descubrimiento de las boletas ideológicamente falsas, la evasión fiscal bajó 2 puntos al año siguiente y que luego se modificaron las leyes para que nunca más las empresas financiaran. Es decir, hay una serie de consecuencias positivas que el descubrimiento de este caso generó, pero evidentemente que sobre todo la sanción para los políticos involucrados, la regla fue la impunidad y las condenas fueron la excepción.
Cuando se mira finalmente para atrás, ¿se han hecho todos los cambios normativos que se debieran haber hecho? Hay muchos cambios que todavía están pendientes sin duda. Yo creo que eso, que todo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Lo que ha sucedido acá básicamente tiene que ver con que las instituciones siguen siendo muy volubles ante el poder político. Lo dijo exactamente con estas palabras Evelyn Matei hace un par de semanas. Dijo: el Servicio de Impuestos Internos es una institución que es designada por el Ejecutivo y que en su momento, en estos casos, decidió en un momento perseguir y luego decidió no hacerlo. Coincido absolutamente con lo que dijo la candidata Evelyn Matei, y eso da cuenta de un mal diseño en que creo que debiéramos tener mecanismos de designación de altas autoridades mucho más meritocráticos en el Servicio de Impuestos Internos, que no dependa tanto del Ejecutivo, pero sobre todo me interesa en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, mecanismos que el caso Hermosilla develó en cuanto a la manera incorrecta de, con favores, con solicitudes y que terminan generando un grave daño finalmente al funcionamiento de no ha pasado instituciones. nada con el nombramiento judicial, con los cambios no ha pasado nada todavía con el nombramiento. No ha pasado nada con los cambios legislativos en eso, pero tampoco ha pasado nada con el nombramiento de jueces. Sí, pero tampoco ha pasado nada con las investigaciones penales a ese respecto, ¿no? Hay investigaciones penales en la Fiscalía contra los fiscales, Guerra, contra los jueces Ulloa, Vivanco, etcétera, que lleva más de un año en la Fiscalía y hasta acá no pasa nada. Y para ir cerrando, es difícil que ahora, después de este fracaso de la Fiscalía, porque no cabe calificarlo de otra forma, le den más facultades, por ejemplo, para perseguir delitos tributarios. Es posible, pero hubo un gran cambio que... O sea, hoy día, no sé si la gente sabe, pero hoy día solo el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de presentar querellas frente a delitos tributarios, el Servicio Electoral frente a delitos electorales, aduana frente a delitos aduaneros y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por temas de colusión. Entonces, o no, la Fiscalía Nacional Económica por delitos de colusión. Entonces, es difícil que se amplíen esas facultades al Ministerio Público. Yo diría que es un gran defecto institucional que una autoridad administrativa decida qué delitos se persiguen o no, que es lo que ocurre en el caso de los delitos tributarios y en todos aquellos que usted señala. Y es parte de las críticas en las que yo coincido que efectúa el fallo de mayoría. Yo creo que ahí hay un error en el sistema en cuanto a que la persecución de un delito no puede quedar entregada a la voluntad de una autoridad administrativa. O sea, si le hacemos tanto caso a este fallo, también deberíamos quizás acoger que no siga siendo solo el Servicio de Impuestos Internos el que decía que querellas se presentan. Yo no sé quién le está haciendo tanto caso a este fallo. No, digo, pero quienes lo están defendiendo. Lo digo, Mónica, porque hay un fallo de minoría que está muy bien fundado. Acá son dos juezas por un lado y una jueza en el otro, ¿no? Tampoco es una decisión tan contundente, y creo que el fallo de minoría tiene razones muy importantes para sancionar este tipo de casos. Creo que es importante darle atención también, y hay que esperar, por supuesto, el fallo de un eventual recurso de nulidad. Una palabrita para eso. La sentencia critica mucho la demora de la Fiscalía en todo este procedimiento. ¿Sabe cuándo recién vamos a conocer la sentencia definitiva en este caso? En agosto del próximo año. El tribunal critica mucho la demora, pero va a dar a conocer la sentencia definitiva en este caso casi en un año más. ¿No le parece que eso es una demora absolutamente excesiva también? Y lo último, lo más breve que pueda. Me imagino que lo ha estado pensando toda la tarde, pero ¿tiene alguna explicación de por qué? Porque el tribunal va a decir, nosotros absolvimos porque mala prueba, no se acreditan como culpables a las personas que se les estaba persiguiendo penalmente. Ese es el planteamiento de las juezas de mayoría. Mala la pega la Fiscalía. No nos convencieron, no estamos convencidas. Tiene que ser convencimiento más allá de toda duda razonable. ¿Es eso o usted tiene alguna otra hipótesis de por qué? No, la hipótesis global es que en Chile tenemos dos sistemas de justicia. Un sistema de justicia que es para la persona normal, que tiene un estándar, y un sistema para personas con poder, como son obviamente las que estaban siendo investigadas en este caso, donde los estándares están 10 metros más arriba y donde se buscan argumentos insostenibles. Yo creo que este es un muy mal fallo, más allá de que se vaya a anular o no, que tiene razones como las que hemos conversado en esta entrevista que no resisten un análisis lógico. O sea, es más difícil que te condenen, dice usted, si es que se es poderoso. En Chile tenemos dos sistemas de justicia, uno para la gente que tiene y uno para la gente que no tiene, y este caso lo vuelve a confirmar. Carlos Gajardo, abogado y exfiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a usted por la invitación. Bueno, el financiamiento irregular de la política o ilegal de la política tuvo tres aristas emblemáticas que culminaron hoy con la absolución de los acusados por el caso SQM. Vamos a revisar un resumen de lo que fue en el siguiente informe.
En 2014 estalló uno de los escándalos más bullados tanto en la arena política como en tribunales. Pronto la investigación revelaría que diversas empresas usaban boletas y facturas falsas para financiar a dirigentes políticos. En un principio, el Servicio de Impuestos Internos optó por interponer querellas por fraude, las que luego y a pesar de las críticas dejaron de presentarse durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Desde entonces, 8 personas han sido condenadas, además de una empresa. Las otras optaron por rectificar las boletas cuestionadas, lo que, según CIPER, permitió al fisco recaudar 3.700 millones de pesos. En el caso Penta fueron condenados Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Jovino Novoa y Pablo Wagner, mientras que Iván Moreira y Alberto Cardemil optaron por una suspensión condicional del procedimiento. En caso Corpesca fue condenada la empresa, el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, la exdiputada Marta Isasi y el ex asesor de Orpiz, Raúl Lobos. Finalmente, en el caso SQM, la justicia optó por absolver a los 8 imputados en la causa. Previamente fue condenado el expresidente del PRI, Humberto de la Maza, mientras que el exdirigente de RN, Claudio Aguiluz, habría sido sentenciado en un procedimiento abreviado. Así llega a su fin uno de los mayores escándalos por financiamiento irregular de la política, donde según CIPER participaron bancos, empresas de retail, inmobiliarias, forestales, acereras de recursos naturales, de energía, de la industria alimentaria, de asesorías, cobranzas e inversiones y la brasileña OAS. La Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó la libertad condicional y ordenó el reingreso a la cárcel del agresor de Navila Rifo, Mauricio Ortega. En concreto, la Corte acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y ordenó una nueva sesión de la Comisión de Libertad Condicional. Recordemos que fue el 7 de octubre cuando Mauricio Ortega salió en libertad condicional en medio de una polémica por un error en la notificación de la víctima. Un caso que se inició en 2016 y mantuvo en la cárcel a Ortega desde 2017 por atacar brutalmente y dejar ciega, sacarle los globos oculares a Navila Rifo. Valoramos que se haya acogido el recurso de amparo presentado por el CERNAMEC en favor de la seguridad de Navila Rifo, debido a que se vulneró el debido proceso, pues no se la notificó válidamente. Por ello, la consecuencia es que se deja sin efecto la resolución que concedió la libertad respecto de Mauricio Ortega, debiendo entonces la Comisión de Libertades Condicionales sesionar nuevamente, debiendo notificar primero a la víctima tal como exige la ley, que recordemos en este caso hay discapacidad visual. Asimismo, ordena el reingreso del condenado Mauricio Ortega al Centro Penitenciario de Puerto Aysén una vez que quede a firme el fallo. Como Ministerio y Servicio vamos a seguir acompañándola en el ámbito jurídico y social, adoptando todas las medidas necesarias. El gobierno dio a conocer la campaña Chile Vota Informado para entregar detalles de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre. María Luisa Carrión nos cuenta más. Infórmate antes de decidir. Infórmate bien, porque tu voto traza el Chile que viene. Si tuviera la opción de no ir, no voy. Pero como el tema de que te cobran una multa, sí, al final es obligada que uno tienes que ir. Domingo 16 de noviembre, Chile vota. Elegimos presidente o presidenta. Siento que después uno no tiene derecho como a reclamar si no te gustan porque no participaste. Entonces, por lo menos, tus ideas están siendo escuchadas a través de otra persona. Diputadas, diputados y parte del Senado. Cada voto importa. Y mitad y mitad, o sea, hay flojera y también hay gente que necesita ver cambios en el país. Nuevamente tendremos que acercarnos a las urnas. En menos de un mes, con lápiz y papel en mano, deberemos votar por el próximo presidente de nuestro país y por parlamentarios. Un proceso relevante. Este miércoles, el gobierno inició formalmente la campaña Chile Vota Informado. Por eso es importante informarse para decidir. chilevotainformado.cl. Recuerda, el voto es obligatorio. Veamos las cifras. Más de 15.779.000 personas están habilitadas para sufragar en estas elecciones, de ellas la gran mayoría dentro de nuestro territorio y poco menos de 160.000 en el exterior. Del universo total de personas en el padrón, 885.940 son extranjeras que votan en Chile. Los ciudadanos chilenos que no concurran a votar
podrán ser sujetos a una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre 35 y 105 mil pesos, salvo que se encuentren alguna de las excepciones que establece la ley, que son que se encuentren a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, cuestión que tendrán que certificar mediante una constancia en Carabineros de Chile. En el caso de los extranjeros, estos tienen derecho a votar, pero no están sujetos a una multa, igual que los ciudadanos chilenos que residen en el exterior. Quienes solo podrán participar en la elección de presidente de la República, más no de parlamentarios. Son 8 los candidatos a la principal autoridad de nuestro país, 125 inscritos para pelear un cupo al Senado y más de 1000 para la Cámara de Diputados. Por supuesto, solo se elige un mandatario, 23 senadores en 7 regiones y 155 representantes de la Cámara Baja. Ya estamos en la última milla de la elección y yo siento que no hay mucho ambiente electoral. La gente no se ve entusiasmada. Yo creo que hay bastante hastío, quizás un poco de saturación, debido a que durante los últimos años hemos tenido numerosos procesos electorales. Sin embargo, me parece a mí que la gente igual va a ir a votar en masa, dado que hay voto obligatorio. Y también en muchos casos hay un sentimiento de deber ciudadano. Entonces, lo más probable es que tengamos tasas cercanas al 85%. Que son las tasas que hemos visto en las últimas elecciones con voto obligatorio. Este sábado se conocerá la primera nómina de vocales de mesa. Entre lunes y miércoles se extenderá el plazo para presentar excusas y el 1 de noviembre se informará la plantilla definitiva. En total serán 203.646 personas las que deberán ejercer esta importante función en los más de 3.000 locales de votación. La función de vocal es una función obligatoria y las personas que no lo cumplan van a tener una sanción entre 2 a 8 UTMs. Las personas que por distintas razones no puedan ejercer la función de vocal de mesa tienen un periodo que va del 27 al 29 de octubre para excusarse frente a las juntas electorales por las razones que establece la ley y deben hacerlo en ese periodo. Algunas de las razones son tener más de 70 años, ser padre o madre de un niño menor de 2 años, personas cuidadoras de adultos mayores o con necesidades especiales, entre otras. Elecciones presidenciales y parlamentarias que marcarán la ruta de nuestro país en los próximos años. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime y nos vamos de inmediato hasta Rusia porque Estados Unidos sancionó a las 2 mayores empresas petroleras de este país y exigió que logren un alto al fuego en esta guerra que mantiene Rusia con Ucrania. Según el secretario del Tesoro, emitió un comunicado y dice: ahora es el momento de detener la matanza y de que se establezca un alto al fuego inmediato. Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra absurda, el Tesoro está sancionando a las 2 mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin y agregan además que se trata de sanciones y no aranceles. Esta sanción ocurre después de que Donald Trump confirmara que canceló la cumbre que estaba prevista con él y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aseguró hoy en la Casa Blanca que ve que esta reunión no iba a conducir a ninguna parte. Escuchemos lo que dijo. Cancelamos la reunión con el presidente Putin porque no se sentía correcto. No parecía que íbamos a llegar al punto que necesitamos. Así que la cancelé. Cada vez que hablo con Vladimir, tenemos buenas conversaciones, pero luego no llegan a ninguna parte. Y nos vamos rápidamente a revisar las siguientes imágenes de un nuevo ataque por parte de Estados Unidos a una embarcación que acusa ser parte del narcotráfico y de llevar supuestamente droga hacia Estados Unidos. Pero lo importante de este ataque es que ocurre en el Océano Pacífico y asegura el gobierno estadounidense que fue frente a las costas colombianas. Murieron las 2 personas a bordo que iban en esta lancha y es el 8º ataque conocido por parte de Estados Unidos desde principios de septiembre, pero el primero entonces frente a las costas colombianas, y esto da a entender entonces que al parecer Estados Unidos está pensando en expandir entonces estos ataques en medio de esta guerra que señalan tener en contra del narcotráfico, y ocurren además en medio de las declaraciones cruzadas entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro. Hoy Donald Trump calificó a Petro de un matón. Escuchemos lo que dijo.
Es un matón, un mal hombre que está fabricando muchas drogas. Paramos todos los pagos a Colombia. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Gustavo Petro respondió, pero a través de su cuenta de X, y anunció acciones en la justicia estadounidense entonces frente a estas declaraciones de Donald Trump. Dice: de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requiera nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda. Asimismo, también Donald Trump confirmó que suspendió los pagos de Estados Unidos a Colombia, es decir, más bien los subsidios, pero las amenazas de aranceles todavía no se cumplen. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a Francia, donde reabrió el Museo del Louvre después de 3 días tras sufrir este espectacular robo de joyas invaluables. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue este robo? Lo vemos en la nota de Maximiliano Araya. El Museo del Louvre reabrió sus puertas 3 días después del millonario robo de joyas valoradas en 88 millones de euros. Bueno, venimos de paseo a Francia, teníamos muchas expectativas para conocer el Museo del Louvre. Lamentablemente sucedió esto y bueno, pues eso ha causado que perdamos nuestras entradas. Bueno, es algo sorprendente, parecía que lo ficticio se ha hecho real, ¿no? Porque no pensábamos que iban a robar tan fácil unas joyas tan preciadas. A pesar de la apertura, la Galería de Apolo, desde donde se sustrajeron las piezas, permanecerá cerrada indefinidamente. Si hablamos de puntos débiles, nuestra debilidad es que en el fondo no fuimos capaces de detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las deficiencias en la protección de nuestro perímetro son conocidas y están identificadas. Contamos con una infraestructura obsoleta que no permite implantar equipos modernos y de última generación en materia de videovigilancia en una infraestructura que simplemente no puede soportarlos. El robo tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 hora local del domingo por la mañana. 4 ladrones utilizaron un camión con plataforma elevadora mecánica para acceder a la Galería de Apolo a través de un balcón cercano al río Sena. Los ladrones cortaron la ventana, rompieron las vitrinas y robaron las joyas. Lo que ocurrió el domingo en el Museo del Louvre es una herida, y es una herida para todos nosotros. ¿Por qué? El Museo del Louvre es mucho más que el museo más grande del mundo. Es el escaparate de la cultura francesa y de nuestro patrimonio común. Por lo tanto, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero también quiero restablecer algunas verdades sobre los hechos y este suceso. Las medidas de seguridad del Museo del Louvre funcionaron. En total, fueron robadas 8 piezas de joyería, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes, una diadema que perteneció a la emperatriz Eugenia y un collar que perteneció a María Amelia, la última reina de Francia. Este relicario es, por sí solo, un resumen de la historia de Francia, desde Mazarín hasta Luis XIV y la emperatriz Eugenia. Casi 3 siglos de historia se concentran en este relicario, porque, más allá de las joyas, se trata de piezas de la historia de Francia que, lamentablemente, fueron robadas y que esperamos que sean recuperadas. Pero, en realidad, es toda la historia de Francia. Los ladrones tardaron 4 minutos en irrumpir en la galería, apoderarse de las joyas y marcharse. Toda la operación duró solo 7 minutos. El atraco ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en las instituciones culturales del país. El presidente francés Emmanuel Macron habló sobre lo ocurrido en el Louvre, que conmovió y desafió al pueblo francés. Elogió la actuación de la ministra de Cultura y del ministro del Interior e hizo un llamado a la calma. Se están llevando a cabo investigaciones administrativas por un lado y judiciales por otro, que arrojarán pleno esclarecimiento de lo sucedido. También indicó que se estaban implementando medidas para asegurar el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas, cuya propuesta se espera para la próxima semana. La investigación sigue en proceso, pero todavía no se sabe el paradero de las joyas. Sin embargo, las autoridades recuperaron la corona de la emperatriz Eugenia, la que se cree que se les cayó a los ladrones mientras huían.
Y vamos a terminar con el recomendado de nuestra sección Conexión Global, y esta vez es la serie documental que pueden encontrar en Netflix, Punto de Inflexión, la bomba y la Guerra Fría. En 9 capítulos, esta serie documenta el desarrollo de la Guerra Fría y también sus posteriores consecuencias, entre ellas la llegada al poder de Vladimir Putin y también la invasión rusa a Ucrania. Muy interesante, 9 capítulos entonces que pueden encontrar en Netflix. Y también, por supuesto, les recomendamos Conexión Global Prime a las 10 de la noche, donde analizaremos los resultados de las elecciones en Bolivia. Yo me despido, pero ya sigue más CNN Prime y después Conexión Global Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, hoy día, después de CNN Prime, viene, por supuesto, Futuro 360, así es que los dejamos con nada que ver porque es miércoles. ¿Yo por qué estoy pensando que es martes? Porque ayer no vine a trabajar. Ya, miércoles entonces. Como es miércoles, entonces es miércoles de Conexión Global Prime y nuestra Alicia Contreras va a estar con toda la información internacional más relevante. Ahí está. Miércoles 22 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.